Bueno, muy buenos días, el óbito que habla. Eh, yo quiero hacerlo lo más cortito posible porque ya no me están dejando tampoco pasar videos, así que tengo eso lo va a ver, se va a ver en la justicia. Yo ya estoy delegando trámites, estoy viendo los profesionales porque tengo varios profesionales y son muy buenos de acá de Varela con respecto al tema del patrimonio. Pero bueno, eso se va a tratar, es un simple desalojo que, bueno, tenía que haberse resuelto en 3 meses. Pasaron 23 años y me sepultaron acá. O sea, durante esos 23 años igual seguí trabajando incansablemente, pero después cuando me plagian hasta el último proyecto, ya después fue alevoso. Por eso tuve que utilizar este medio porque no solo que me querían matar, sino que me hicieron pasar por insana. Así que de ese tema voy a delegar, porque yo ya tengo todo prolijamente, simplemente el trámite de desalojo había profesionales que los tenían, que los iban a hacer, pero ahí, como yo estaba en la calle, hubo falta de dinero, o sea, me seguían pidiendo dinero a mí. No hablo esto por los profesionales, sino ellos lo necesitan. No van a hacer un trabajo porque sos conocida de toda la vida, sino que este, el dinero hacía falta porque un trámite lleva gastos, y si no, que me lo digan a mí. 23 años, bueno. Entonces, las cosas justas en su justa medida. Cuando hay una crisis, cada vez las crisis que vienen son peores. Y yo vuelvo a repetir esto. Y van a ser peores si no se cambia este sistema de la mayoría. Porque es un sistema brutal. ¿Tá? Porque si a la mayoría, en vez de cárceles inconstitucionales, harían universidades para toda la familia, sin límite de edad y con comedores adentro, este problema está resuelto. ¿Tá? Bueno, entonces, vamos a continuar rapidito, voy a leer un poquito sobre esto, que es lo que a mí me salvó dentro de todo lo malo, siempre hay algo bueno, un camino que elegir. ¿M? No hay que desesperarse, eso sí. Este, porque el buen crédito, como es, el buen comportamiento es un crédito en la vida. Cuando uno se comporta bien, tiene siempre puertas abiertas. Si te cierran puertas por la fuerza, en una crisis, quédate tranqui. ¿M? Ponete firme, practica el amor propio, deporte, gimnasia. Si no puedes ir a un gimnasio, ni yo puedo ir en este momento a un gimnasio, camina adentro. Si no puedes caminar afuera, camina dentro de tu casa. Si no puedes pagar un gimnasio, hace gimnasia en tu casa. Trata de practicar el amor propio. ¿M? Y siempre estar cerca de los seres queridos. Con eso, si haces eso, estás cooperando de la mejor manera para el bienestar general. ¿M? Eso es lo principal. Con violencia no llegamos a ninguna parte. Bueno, sigamos rapidito, voy a leer hasta donde me dejen. Este, porque todavía estoy con esto de esa extorsión que me hicieron, que bueno, me podía haber quedado muerta de un shock ahí. O sea, te lo hacen adrede. Entonces, yo ya sé que todo esto viene desde el poder de la mayoría. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a continuar con ciencias políticas y estoy en derechos humanos, viendo el ser humano en distintas épocas, distintas crisis, distintos partidos políticos, todo distinto y distinto contexto y distinto todo. Pero ser humano al fin. El tema es ver, o sea, los derechos humanos son iguales para todos los seres humanos, pero cambia todo lo demás. Entonces tiene que uno reflexionar dónde estoy defendiendo, a quién estoy defendiendo, cómo lo estoy defendiendo. ¿Está?
¿Dónde, a quién y cómo? Esas son preguntas que hay que hacerse en derechos humanos cuando se va a defender a una persona. Bueno, estamos acá leyendo en la ciudad antigua estudios sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma. Bueno, a ver. Estamos en el libro primero, creo que todavía y en el capítulo 2, en el culto de los muertos. Íbamos por acá. Este culto de los muertos se encuentra entre los helenos, entre los latinos, entre los sabinos, entre los etruscos, le encuentra también entre los arias de la India. Los himnos del Rig Veda hacen de él mención. El libro de las leyes de Manú habla de ese culto como del más antiguo que los hombres hayan profesado. En ese libro se advierte ya que la idea de la metempsicosis ha pasado sobre esta antigua creencia. Todavía antes se estableció la religión de Brahma y sin embargo, bajo el culto de Brahma, bajo la doctrina de la metempsicosis, la religión de las almas de los antepasados subsiste viva e indestructible, obligando al redactor de las leyes de Manú a contar con ella y aún admitir sus prescripciones en el libro sagrado. No es la menor singularidad de este libro tan extraño el haber conservado las reglas referentes a esas antiguas creencias, cuando evidentemente se ha redactado en una época de creencias muy opuestas. Esto prueba que se necesita mucho tiempo para que las creencias humanas se transformen, y todavía se necesita más para que las prácticas exteriores y las leyes se modifiquen hoy mismo. Pasados tantos siglos y revoluciones, los indios siguen tributando sus ofrendas a los antepasados. Estas ideas y estos ritos es lo que hay de más antiguo en la raza indoeuropea. Y es también lo que hay de más persistente. Este culto era idéntico en la India que en Grecia e Italia. El indo debía de suministrar a los manes la comida llamada sada. Que el jefe de la casa haga el srada con arroz, leche, uvas, frutas, para traer sobre sí la benevolencia de los manes. El indo creía en el momento de ofrecer esta comida fúnebre, los manes de los antepasados venían a sentarse a su lado y tomaban el alimento que se le presentaba. También creía que este banquete comunicaba a los muertos gran regocijo. Cuando el srada se hace según los ritos, los antepasados de lo que ofrece la comida experimentan una satisfacción inalterable. Así los arias de Oriente han pensado en su origen lo mismo que los de Occidente, a propósito del misterio del destino tras la muerte. Antes de creer en la metempsicosis, que presuponía una distinción absoluta entre el alma y el cuerpo, han creído en la existencia vaga e indecisa del ser humano, invisible pero no inmaterial, que reclamaba de los mortales alimentos y bebida. El indo, cual el griego consideraba a los muertos como seres divinos que gozaban de una existencia bienaventurada, pero existía una condición para su felicidad. Era necesario que las ofrendas se les tributasen regularmente por los vivos. Si se dejaba de ofrecer
el Srada aún muerto, el alma huía de su apacible mansión y se convertía en alma errante que atormentaba a los vivos. De suerte que si los manes eran verdaderamente dioses, solo lo eran mientras los vivos les honraban con su culto. Los griegos y romanos profesaban exactamente las mismas opiniones. Si se cesaba de ofrecer a los muertos la comida fúnebre, los muertos salían enseguida de sus tumbas, sombras errantes, y se los oía gemir en la noche silenciosa, acusando a los vivos de su negligencia impía. Procuraban castigarles y les enviaban enfermedades o herían al suelo de esterilidad. En fin, no dejaban ningún reposo a los vivos hasta el día en que se les restablecía la comida fúnebre, el sacrificio, la ofrenda del sustento y la libación les hacía volver a la tumba y les devolvían el reposo y los atributos divinos. El hombre quedaba entonces en paz con ellos. Si el muerto que se olvidaba era un ser malhechor, el que se honraba era un Dios tutelar, que amaba a los que le ofrecían el sustento. Para protegerlos, seguía tomando parte de los negocios humanos y en ellos desempeñaba frecuentemente su papel aunque muerto. Sabía ser fuerte y activo. Se le imploraba, se solicitaba su ayuda y sus favores. Cuando pasaba ante una tumba, el caminante se paraba y decía: tú, que eres un dios bajo la tierra, séme propicio. Puede juzgarse de la influencia que los antiguos atribuían a los muertos por esta súplica que Electra dirige a los manes de su padre: ten piedad de mí y de mí. ¿Está? Ten piedad de mí y de mi hermano Orestes. Hazle volver a ese país. Oye mi ruego, oh Padre mío. Atiende mis votos al recibir mis libaciones. Estos dioses poderosos no solo otorgan los bienes materiales, pues Electra añade: dame un corazón más casto que el de mi madre y manos más puras. También el Indo demanda a los manes que el número de los hombres predomine bastante en su familia y que haya mucho para dar. Estas almas humanas, divinizadas por la muerte, eran lo que los griegos llamaban demonios o héroes. Los latinos les dieron el nombre de lares manes, genios. Nuestros antepasados, dice Apelullo, han creído que cuando los manes eran malhechores, había de llamárseles larvas, y los denominaban lares, cuando eran benévolos y propicios. En esta otra parte se lee: genio y lar es el mismo ser. Así lo han creído nuestros antepasados. Y en Cicerón, lo que los griegos llamaban demonios, nosotros denominamos lares. Esta religión de los muertos parece ser la más antigua que haya existido entre esta raza de hombres. Antes de concebir y adorar a Indra o a Zeus, el hombre adoró a los muertos, tuvo miedo de ellos y les dirigió sus preces. Por ahí parece que ha comenzado el sentimiento religioso. Quizá en presencia de la muerte ha sentido el hombre por primera vez la idea de sobrenatural y ha querido esperar más allá de lo que veía. La muerte fue el primer misterio y puso a los hombres en el camino de los demás misterios. Ella elevó su pensamiento de lo visible a lo invisible, de lo transitorio a lo eterno, de lo humano a lo divino. ¿Está?
Bueno, y ahí terminamos el capítulo 2. El próximo video va a ser, si puedo, si me dejan, si se dan todas las cosas, si se van corrigiendo más o menos, y van amortiguando este odio, estos deseos de poder, de quedarse, de irse, de todo eso, ¿no? Que tiene el poder, esa furia, esas cosas, que con total cinismo tratan de hablar a la mayoría, pero siempre entre los dos bandos se pelean y los de abajo son los perjudicados y cada vez peores, ¿no? Peores perjudicados. Así que esa idea es la que hay que cambiar. Esa idea de que a la mayoría se la usa con cuentos. Está, hay que tener mucho cuidado con eso, con dejarse usar. Por eso hay que estudiar. El estudio es la mejor libertad que puede tener el ser humano. ¿Mm? No dejarse llevar por que te metan en una bolsa y ya está, que no vales nada y que si no salís o para un partido o para el otro te matan o te pasan por insana. Esa idea hay que terminar. Eso tiene que quedar en los mitos, porque el poder de la mayoría viene de la ley de la selva. Bueno, igual siempre hay que tener esperanza que se va a ir corrigiendo, que van tomando conciencia, porque no creo que los que asumen poder con este sistema de poder de la mayoría sigan pensando lo mismo, que no evolucionen, ¿no? Creo que sí, hay que tener fe, eso no hay que perder. Bueno, después el capítulo 3 tiene el título, como título, El fuego sagrado. Por ahora lo dejamos así. Llegué con este video por milagro. Sigamos con los milagros. Por un futuro mejor con optimismo y fe.